Un saludo muy cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 8 titulado La Promesa y programado para el sábado 21 de mayo. El versículo de memoria está en Génesis 24:1 y dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esta semana estudiaremos los detalles de la etapa final de la vida de Abraham, basados en Génesis 25 del 7 al 11. La vida del patriarca estuvo rodeada de conflictos, pruebas y tentaciones, en donde figuraron altos y bajos, victorias y derrotas. Sin embargo, él creyó en la esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Vivió la paradoja entre creer en la promesa divina y ver el deterioro de su cuerpo causado por la vejez y también por la esterilidad de Sara. A causa de la demora en el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, apoyó la errada decisión de Sara y aceptó a Agar como segunda esposa, y de ello nació Ismael. Y luego fue testigo de la fidelidad de Dios y celebró con alegría el milagroso nacimiento de Isaac. Génesis 21 del 1 al 5. Y como consecuencia tuvo que sufrir la separación de Ismael, quien fue enviado a Egipto. Pero todo esto se queda corto ante la prueba máxima, la petición de Dios de que ofreciera a Isaac en holocausto en el monte Moriah. Esta experiencia está llena de tipología e ilustra el inmenso amor y el profundo dolor del Padre y del Hijo en el cumplimiento del plan de la redención. Para Isaac hubo Jehová Jireh, Jehová proveerá, Génesis 22, 8 y 13. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito, y Cristo muere en una cruz en el monte Calvario. Y para él no hubo un sustituto, porque él se constituyó en el sustituto de la humanidad caída. Romanos 5, 8. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Y por su sacrificio la bendición del pacto llegó a todas las naciones de la tierra. Hechos 13, 23, Gálatas 3, 16, Génesis 22 del 11 al 18. Después de esta severa prueba, el impacto de la muerte de Sara afectó la vida de Abraham y tomó otra esposa, Cetura, y así llegó al fin de sus días, y también afectó la vida de Isaac, quien solo pudo superar su duelo con su matrimonio con Rebeca. Génesis 24. Estudiaremos tres temas de la etapa final de la vida del patriarca Abraham. 1. El monte Moriah. 2. La muerte de Sara. Y 3. Escoger la esposa para Isaac. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos. El monte Moriah, Génesis 22 del 1 al 12 y Hebreos 11, 17. En Génesis 22 del 1 al 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este capítulo es un clásico dentro de la literatura mundial y sagrada, donde se vuelve difícil comprender la severa petición de Dios a Abraham. Sin embargo, al leer Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, entendemos que la intención de Dios era probarlo, como el oro en su fe, y purificarla en medio de ese doloroso proceso. Primera de Pedro 1:7 y Primera de Pedro 4:12. Y por esa razón más adelante Moisés registró en la Torá un mandamiento en contra de los sacrificios humanos ofrecidos a Moloc. Levítico 18:21. Moisés utiliza la palabra hebrea nisá, traducida prueba, que elementalmente incluye dos ideas opuestas.
Primero, la idea de un juicio de parte de Dios para saber lo que hay en el corazón de la persona que está siendo probada. Deuteronomio 8:2, Génesis 22:12. Y segundo, para dar la seguridad a los que están siendo probados de que recibirán la gracia divina para la victoria. Éxodo 20 del 18 al 20. Abraham no dudó aún cuando se puso en riesgo el cumplimiento de la promesa para él y su posteridad. Él creyó que Dios le volvería a Isaac aún de entre los muertos y le cumpliría a través de él lo prometido. Hebreos 11:19. Su obediencia incondicional a Dios y su fe inquebrantable en él, como dice Santiago 2, versos 21 y 22, testifican de su disposición de hacer lo que Dios pedía sin escatimar el precio, el dolor y el sufrimiento. Sus obras muestran la fe que se aferra del Salvador. La historia del sacrificio de Isaac va más allá de la experiencia privada y religiosa. Se vuelve una profecía, cuya tipología apunta al Calvario. Daniel 9, 24 al 27, donde Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Dios proveyó y que venció en la cruz al pecado, a la muerte y a Satanás, y que sus alcances llegan al cierre del tiempo de la gracia y a la conclusión del conflicto. Ninguna obra, por excelente que parezca a la vista humana, puede borrar nuestra culpa ni pagar nuestra deuda de transgresión. Así, en medio de su prueba, Abraham comprendió el valor inmensurable de la gracia divina que le concedió justicia y preservó la vida de su hijo. Génesis 22, 8 y 14. Ante la pregunta de Isaac, Abraham responde: Jehová Jireh, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Génesis 22, 8. También puede significar esta frase: Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. Y proveyó al carnero del sacrificio trabado en un zarzal por sus cuernos. Génesis 22, 13, 14. Esta es la esencia del plan de la salvación. En el monte Moria se prefigura al Padre entregando a su Hijo unigénito para quien no hubo sustituto, sino que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. E ilustra lo que ocurrió con Cristo, quien sufre y paga personalmente el castigo por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Pablo escribe también: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Cristo dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Vio la disposición del Padre y del Hijo y el valor inmensurable de su sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Romanos 5:8, Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Las palabras de Cristo en Juan 8:39, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, nos invitan también a nosotros a trabajar para Dios y a accionar como Abraham y su ejemplo de la fe que obra por amor. Gálatas 3:29, Santiago 2:21 al 23, Gálatas 5:6. Continuamos. La muerte de Sara, Génesis 23 del 1 al 4. En los primeros dos versículos de este capítulo 23 dice: fue la vida de Sara 120 años y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Génesis 22:23 nos informa el nacimiento de Rebeca y luego se revela el propósito divino en su futuro matrimonio con Isaac. Y en Génesis 24 el informe de la muerte y el entierro de Sara. Génesis 23 nos anticipa el futuro matrimonio de Abraham con Cetura. Génesis 25 del 1 al 4. La visita personal de Dios a Abraham para darle el mensaje de que de Sara nacería el hijo de la promesa, Génesis 18:14, indica que Dios únicamente reconoció su matrimonio como legítimo y que ella sería el instrumento para la línea genealógica del Mesías, y combinando esto con el registro de su sumisión y respeto a su esposo nos muestran el valor de su testimonio como ejemplo de entre las mujeres piadosas. Primera de Pedro capítulo 3 versos 5 y 6.
Se sugiere en el registro de la muerte y el entierro de Sara en la tierra de Canaán, después de la historia del sacrificio de Isaac, que este pudo haber sido un impacto tremendo, ya que este incidente que casi le costó la vida a su hijo, pudo haberla afectado también. Génesis 23, verso 2 y verso 6. Y el hecho de que Abraham compra un lugar para su sepultura en la tierra prometida fue la primera posesión formal de una porción de territorio de ese lugar que Dios le había prometido a él y a su descendencia. Continuamos con escoger esposa para Isaac, Génesis capítulo 24. Vemos en los capítulos del 23 al 25 de Génesis un énfasis en los deseos de Abraham. Primero, de que Sara quedara sepultada en una propiedad privada en la tierra prometida. Segundo, en la separación de Isaac de sus hermanos, quedando él morando también en la tierra prometida, y que los hijos de Cetura fueran enviados hacia el oriente, como sucedió también con Ismael y su madre enviados a Egipto. Tercero, en buscar una esposa para Isaac dentro de su parentela y no de entre los cananeos, y que la elegida debiera ir a vivir con Isaac a la tierra prometida y no permitir que Isaac migrara hacia otro territorio. Génesis 24:7. El pacto con Dios implicaba que Abraham y sus descendientes poseyeran la tierra prometida, y el saber que en Isaac vendría la línea de descendencia mesiánica. Hebreos 11:18. La pureza genealógica se vuelve muy importante, y luego la posterior orden de Dios en la Torá de no entregar a sus hijos a los cananeos. Deuteronomio 7:3 y 4 lo confirma. La misión asignada a Eliezer bajo juramento por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, Génesis 24:3, para buscar la esposa de Isaac, mantenía vigente su compromiso aún después de la muerte de Abraham. Sin embargo, se respetaría la voluntad de la elegida de ir a vivir a la tierra prometida, y en su defecto se eximiría de responsabilidad al mayordomo. Génesis 24:8. También queda establecido que el Dios que controla el universo estaría al frente del matrimonio de Isaac, y en la narración abundan las oraciones y las respuestas a dichas oraciones. El matrimonio de Isaac se fundamentó en la oración, y la experiencia de Eliezer es rica en lecciones espirituales, y por lo menos observaremos tres componentes. Primero, Eliezer dirige a Dios su oración como un Dios personal e histórico. Génesis 24:12. Segundo, ruega por el éxito de la operación y pide a Dios la posibilidad de un encuentro con la elegida. Génesis 24:12. Y tercero, Eliezer propone una prueba a Dios, y esta prueba establecería si Dios estaba detrás de ella. Génesis 24:14. Y todo quedó confirmado. Dios es un Dios de amor, de gracia, y es todopoderoso y hace que las cosas sucedan, pero también no obliga a nadie a obedecerle. Y aunque la mayoría de veces los seres humanos hemos tomado terribles decisiones con nuestro libre albedrío, todavía podemos confiar en que finalmente el amor de Dios y su bondad prevalecerán en última instancia. Abraham tenía ahora la evidencia de que Dios había dirigido la elección de Rebeca como esposa de Isaac, miembro de su parentela, y esto aseguraría el cumplimiento de la promesa de Hebreos 11:18. En Isaac te será llamada descendencia. La pureza de la simiente prometida, el Mesías, vendría, y el plan de redención continuaría en ejecución. Génesis 25 del 1 al 6 registra los últimos hechos de la vida de Abraham, que incluyen un segundo matrimonio con Cetura después de la muerte de Sara y el fruto de 6 hijos, y también una decisión muy significativa, la de entregarle a Isaac todo lo que tenía. Génesis 25:5,
incluyendo su permanencia en la tierra prometida. Génesis 25:11. Luego, en Génesis 25:7 se describe la muerte de Abraham a los 175 años de edad, en buena vejez y unido a sus padres, tal como se le anticipó en Génesis 15:15. A manera de conclusión, podemos afirmar que Abraham mantuvo firme la decisión de Dios, anunciada en Génesis 3:15. La simiente de Dios debía de conservarse en su pureza espiritual y libre de cualquier mixtura o mezcla, y así evitar que se repitieran las condiciones que prevalecieron en el mundo antidiluviano, Génesis capítulo 6. La narración hace una clara distinción entre el vínculo matrimonial de Abraham con Sara y los otros matrimonios, refiriéndose a Agar y con Sétura después de la muerte de Sara, a quienes en otros pasajes de la Escritura se les menciona con los términos de concubinas. Se distingue a Isaac, el hijo de la promesa, que heredó todo lo que Abraham tenía, y los regalos hechos por el patriarca a sus otros hijos con Agar y Sétura. Génesis 25:6. Y se percibe también el cumplimiento de la promesa dada en el cambio del nombre de Abraham por Abraham, porque efectivamente él sería padre de multitudes y de muchas naciones. Génesis 17:5. De su hijo Ismael provendrían 12 príncipes. Génesis 17:20. Y 6 más de los hijos de Sétura. Génesis 25 del 1 al 6. Y las ya conocidas 12 tribus de Israel de los lomos de Isaac y de Jacob. Génesis 35 del 22 al 26. Finalmente el Señor, con su misericordia y longanimidad, acompañó a su siervo Abraham en toda su trayectoria, y después del sacrificio de Isaac, la gracia divina le concedió una experiencia tal que lleva su nombre a la posteridad para ser reconocido como el amigo de Dios y el Padre de la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquellos que han ejercido fe en nuestro Señor Jesucristo y han recibido la promesa de salvación, pueden considerarse también linaje de Abraham y herederos de las promesas. Romanos 4 del 1 al 12 y Gálatas 3:29. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: ya conozco que temes a Dios y que no me rehusaste tu hijo, tu único. El pacto de Dios fue confirmado a Abraham mediante un juramento que atestiguó que su obediencia sería premiada. Cuando la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham contesta: Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en su lugar, entonces se derramó sobre él este misterio, la luz, y se comprendió el misterio de la redención. Y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que habían sido tomadas por Dios para salvar al hombre. Primera de Pedro 1:12, Patriarcas y Profetas, página 133, versión electrónica. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna y la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación.
Este mismo pacto le fue revelado y renovado a Abraham en la promesa: en tus simientes serán benditas todas las gentes de la tierra. Génesis 22:18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham. Gálatas 3, versos 8 y 16. Y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta la fe que se le contó como justicia. Patriarcas y Profetas 340 y 341. Les deseo grandísimas bendiciones y un feliz sábado en la presencia del Señor, y que con la ayuda del Señor podamos aprender de este patriarca Abraham las lecciones importantes y su victoria en la fe.